Espero que Hola, bien. profe, ¿cómo está? Saludos, Saludos. saludos cálidos. Gracias igualmente. Ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Ya sé, profe, todos lo extrañamos, más yo. Obvio. Mm, Vamos a esperar unos segunditos más, un minutillo más, a ver si se conecta alguien más. Veo que también invité a los del grupo de escenarios internacionales, que pues aunque no es un tema que se vea en esa materia, pero pues igual les puede interesar. Algo bueno tal vez se puedan llevar. Nada más que a ellos no les compartí el material de apoyo, pero bueno, al ratito se los mando. Y pues junté a los de operaciones y a los de transportación, porque pues ellos sí, es el mismo tema, tal cual. En otras materias ya vieron este tema de Incoterms 2020 este semestre. ¿Alguien ya está viendo este tema? Porque digo, solamente aplicaría lo que hayan visto este semestre, porque si lo vieron el semestre pasado, pues lo del semestre pasado ya fue, porque este año cambiaron los Incoterms, entonces, digo, no es un cambio tan radical, pero pues como sea, pues sí es importante volver a verlo, aunque lo hayan visto el semestre pasado. Si lo están viendo en este semestre, pues espero que sí lo hayan estado viendo conforme a los Incoterms 2020 y con la información correcta, porque también el semestre pasado, a pesar de que ya sabíamos que se iban a cambiar y por lo tanto ya había muchos cursos y mucha información en internet al respecto, pero yo veía que pues no, o yo sentía que no era la información más fidedigna. De repente eran algunas especulaciones, entonces por eso el semestre pasado no vi este tema con ningún grupo. Pero pues ahora sí ya tenemos la información de primera mano. Que igual de todos modos, como siempre, todo lo que digamos aquí, ustedes lo tienen que corroborar con sus fuentes. No me crean todo lo que digo. Bueno, entonces les compartí un material que es que es como un resumen bueno, está un poco largo, ciertamente, son 26 hojas, pero es un resumen del libro de los Incoterms. Se los voy a mostrar. Sí. Tengo el libro. Incoterms 2020, de primera mano.
Entonces, este es un resumen de ese libro. Y bueno, parece un poco largo, pero hay muchas cosas que se repiten y ahorita lo voy a explicar todo. Entonces, empecemos. Por si no tienen ni idea de lo que son los Incoterms, que yo creo que todos tienen bastante idea, incluso ya los estudiaron, pero bueno, las reglas Incoterms, que significan International Commercial Terms, o términos internacionales de comercio, son términos de 3 letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes, una parte compradora y otra parte vendedora, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y o productos, y explican un conjunto de 11 términos comerciales comúnmente utilizados por medio de 3 letras que reflejan la práctica entre las empresas en los contratos de compraventa de mercancías y describen obligaciones, riesgos y costos. Obligaciones, es decir, quién se ocupa de qué en la relación entre empresa vendedora y compradora. Riesgos, dónde y cuándo se entrega la mercancía, bueno, del vendedor al comprador y en dónde se transmite el riesgo de vendedor a comprador. Y costos, de qué costos es responsable cada parte. Tienen el fin de darle seguridad y confiabilidad a las transacciones realizadas entre exportadores e importadores de todo el mundo. Se usan para delimitar quién de entre el vendedor y el comprador tienen la obligación de pagar cada uno de los rubros del transporte internacional y quién corre con la responsabilidad de la mercancía ante los riesgos que puedan existir durante el trayecto. En general, reflejan las prácticas más comunes en el transporte internacional de mercancías. Entonces, los Incoterms son términos o son formas de llevar a cabo la cadena logística y que tienen aceptación a nivel internacional. No se refieren a términos de comercio internacional, no es eso, sino son términos internacionales de comercio tanto nacional como internacional. Porque entonces estos términos también se aplican a la compraventa nacional, aunque no haya una aduana o una exportación e importación de por medio, de todos modos aplican estos términos de comercio. Pero pues nosotros que somos de negocios internacionales nos interesa particularmente la parte de comercio internacional, pero tengan en cuenta que no solamente para eso. Son una serie de 11 reglas, 11 formas de negociar bueno, no de negociar, sino 11 formas de llevar a cabo las operaciones de comercio en la que en cada una de estas se divide de cierta manera las obligaciones, los riesgos y los costos entre el vendedor y el comprador. Siempre va a haber estas dos partes, vendedor y comprador, y siempre va a haber una serie de responsabilidades, de riesgos y de costos que tiene que cubrir una u otra parte. Ya son reglas establecidas, son estándares que se deberían estar cumpliendo y que reflejan la práctica del comercio y que se han estado actualizando, pero también se consideran vigentes desde hace muchísimos años. Estas reglas las emite la Cámara de Comercio Internacional o International Chamber of Commerce, quien se ha encargado desde 1936 y con revisiones en 1945, 53, 67, 76, 80, 90, 2000, 2010 y ahora en 2020, de la elaboración y actualización de estos términos, de acuerdo con los cambios que va experimentando el comercio internacional. Actualmente están en vigor los Incoterms 2020 desde el 1 de enero de 2020, sin que ello signifique que los anteriores hayan dejado de poderse utilizar. Entonces, cada 10 años más o menos se van actualizando estas reglas, pero dado que no son leyes, sino simplemente formas de trabajar, las
empresas pueden seguir utilizando las versiones anteriores, pero pues lo mejor sería utilizar las reglas actuales. Pero si alguna empresa considera que no, que no todavía no está preparada o que la forma en que se establecen las, la forma de trabajar de la versión 2020 no le acomoda, puede utilizar las del 2010. No hay ningún problema, pero eso sí lo tienen que especificar. Ahorita hablamos de eso. La Cámara de Comercio Internacional es una organización privada que no pertenece a ningún gobierno ni es parte de ninguna organización intergubernamental como lo es la ONU. Aún así, tiene una historia muy larga y es considerada altamente confiable en el establecimiento de normas legales y comerciales. La Cámara de Comercio Internacional, entonces, no es una organización, no es un organismo internacional, porque no son parte de ella los gobiernos, no son como la Organización de Estados Americanos, la ONU o UNESCO, no sé, porque no lo integran gobiernos, es de carácter privado. Pero a pesar de que no es del gobierno, pues no es de gobiernos, a pesar de ello, tiene muy buena reputación y pues genera entre otras cosas que hace la Cámara de Comercio Internacional, genera estas reglas que son ampliamente utilizadas. Los gobiernos y las industrias no están obligadas de ninguna manera a usar o seguir estos términos, pero permiten que en el mundo los negocios se tenga cierta uniformidad en los criterios utilizados para delimitar responsabilidades. Esto es muy importante que lo sepan. Los Incoterms no son leyes, no tienen carácter vinculante y nadie está obligado a seguirlos. Aún así, se recomienda que se sigan para mejorar las prácticas en el comercio, pero nadie está obligado. Y aquí en México no son leyes, ni aquí ni, pues, ni en ningún lado, en ninguna parte del mundo. A pesar de que en el comercio exterior y en la legislación aduanera o digamos en la práctica aduanera, pues sí se toman en cuenta porque sabemos que en el pedimento se tiene que declarar el Incoterm, pero pues solo es meramente informativo, no es algo obligatorio. Su función consiste en delimitar 4 aspectos de la operatividad internacional. Número 1, lugar donde se entrega la mercancía. Delimitar con precisión el lugar de entrega de la mercancía y si ésta se entrega cargada o preparada para la descarga en el medio de transporte. Número 1, entonces, se especifica con el Incoterm en qué momento el vendedor le entrega la mercancía al comprador. 2, los documentos y trámites aduaneros. Determina quién debe de obtener los documentos que se generan en una operación de comercio exterior, haciendo referencia en particular a aquellos documentos que son necesarios para gestionar los trámites aduaneros. Ya sabemos que en el comercio exterior o en cualquier operación comercial, aunque sea nacional, pues toda la operación logística conlleva una serie de documentos para poderse llevar a cabo, como los documentos de transporte, el Bill of Lading, el Airway Bill, los pedimentos, el packing list, todo lo que se tenga que generar de documentación, pues cada uno u otro de entre vendedor y comprador tendría que obtenerlo y pues los Incoterms nos dicen que a quién le toca cada cosa. Bueno, para esta clase me voy a enfocar en el comercio internacional, pero recuerden, tengan muy en mente que no solamente es para el comercio internacional, pero me voy a enfocar en el comercio internacional. 3, la transmisión de riesgos en el transporte. En este caso se hace referencia al riesgo del transporte, es decir, del perjuicio que pueda causar el vendedor al vendedor o al comprador, el daño, la pérdida, el retraso o cualquier cosa que pueda salir mal durante el transporte de la mercancía. Existen 2 posibilidades: transmitir el riesgo en el país de origen, el país del vendedor, o transmitirlo en el país de destino, en el país del comprador. Esto básicamente se refiere de a quién le toca pagar los platos rotos cuando algo sale mal en la cadena logística, al vendedor o al comprador.
en general, los Incoterms dejan muy claro a quién le corresponde la responsabilidad en cada caso. 4. El reparto de costos logísticos entre vendedor y comprador. Delimitar con precisión el reparto de costos en una compraventa internacional, entre ellos la carga y descarga de la mercancía, el transporte interior en los países origen y destino, el transporte internacional, los trámites aduaneros y todo lo que tenga que ver, todo lo que conlleve una operación comercial. En otras clases ya habíamos dicho que en logística y en los negocios, todo lo que haga la empresa para vender, lo tiene que pagar últimamente, el cliente. En última instancia, el cliente le tiene que pagar todo o tiene que cubrir todos los costos. Pero en una operación logística, en una operación comercial, ya sabemos que hay una parte, algunas actividades, algunos servicios, los paga el vendedor a sus proveedores de servicios logísticos, a sus forwarders, a sus transportistas, y otra parte lo paga el cliente directamente a sus forwarders, transportistas o proveedores de servicios logísticos. Entonces, el Incoterm nos dice qué servicios le corresponde pagar directamente a cada uno de los, a cada uno, si al vendedor o al comprador. Supongo que hasta aquí tienen muchas dudas, pero tal vez no sea el mejor momento para expresar las dudas. Pero bueno, porque todavía nos falta muchísimo de explicación, pero si alguien tiene alguna duda en algún momento, ya sabe, me puede avisar y lo revisamos. ¿Hasta ahorita alguien tiene alguna duda? Bueno, supongo que no. ¿Quién es Angélica Santana? Ok. Yeah. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que no hacen los Incoterms? Paréntesis, ¿alguien está teniendo problemas con la transmisión? ¿Se les corta o algo así? Porque aquí me están diciendo que se traba mucho. ¿Cómo están sintiendo la transmisión? ¿Fluida o se traba? Alguien dígame algo. Ok, pues seguimos entonces, gracias. ¿Qué es lo que no hacen las reglas Incoterms? Las reglas Incoterms no son en sí mismas un contrato de compraventa y por lo tanto no lo sustituyen. Están concebidas para reflejar la práctica comercial para cualquier tipo de mercancía. Es decir, el hecho de que en una compraventa, en una venta internacional, en una exportación, ustedes digan con su cliente, sí, vamos a utilizar el Incoterm FOB. Y con decirlo no significa que ya tienen toda una operación de comercio exterior ya establecida. No es eso no significa que ya tengan un contrato. Un contrato de compraventa, como ya lo están viendo en su materia de contratos internacionales y compraventa internacional y demás, incluye muchas otras cuestiones comerciales y legales que no se contemplan en los Incoterms. Entonces, solamente es parte, el Incoterm solo es parte del contrato. Siguiente, no se ocupan de las siguientes cuestiones. No se ocupa de si existe o no un contrato de compraventa, eso se tiene que ver por aparte. No se ocupa de las especificaciones de la mercancía vendida, no tiene nada que ver con las especificaciones del producto en sí, solamente de la cuestión logística.
No se ocupa del momento, lugar, método o divisa del pago de precio, del precio del producto. No tiene nada que ver con el pago del producto del cliente al vendedor, solamente del pago de los servicios logísticos durante la cadena logística, pero nunca nunca del pago de la mercancía. Solamente se especifica en algún punto que la mercancía tiene que ser pagada y ya, punto. ¿Cuándo y cómo? No le interesan a los Incoterms. Los Incoterms no se ocupan de los recursos jurídicos disponibles en caso de incumplimiento del contrato de compraventa. Esto pues ya lo están viendo en contratos internacionales y hay algunas cláusulas que se pueden poner y algunos instrumentos legales que pueden utilizar, pero en este caso no se ocupa de eso los Incoterms. No se ocupa de la mayoría de las consecuencias de la demora y de otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones contractuales. Solamente se menciona un poco acerca de las demoras, pero con cuestiones logísticas. Sí hay demoras con las navieras o demoras con los transportistas, pero de más cuestiones legales más profundas, no. No se ocupa del efecto de las sanciones. Si no te dice, si no, que no dicen de que si no cumples con alguna parte, pues que te va a pasar alguna, o cuánto se te va a cobrar, nada de eso. No se ocupa de la imposición de aranceles, no tiene nada que ver con los aranceles, ni con la TIGE, elige, ni nada de eso. No se ocupa de la prohibición de exportar o importar. En este caso vamos a trabajar como si supiéramos de antemano que lo que estamos transportando es lícito y se puede exportar e importar y comercial con ello. No se ocupa de la fuerza mayor o de la excesiva onerosidad, pues si, si algo ocurre, si no tiene que ver con lo que pueda ocurrir mal por causas de fuerza mayor, de lo que pues de nadie es culpa. Solamente se dice que si algo ocurre durante un trayecto, pues ya es responsabilidad de uno o de otro. No se ocupa de los derechos de propiedad intelectual, solamente se menciona que hay alguien que tiene que conseguir ciertos certificados, tal vez cumplir con algunas regulaciones de propiedad intelectual, pero en general no especifica de quién es propiedad la mercancía o lo que se esté comerciando. No se ocupa del sistema, lugar o legislación sobre resolución de controversias en caso de su incumplimiento. Ese punto ya saben, como lo han visto en contratos internacionales, se tiene que especificar en el contrato de compraventa. No se ocupan de la transmisión de propiedad, título, posesión de la mercancía vendida. Eso también es un aspecto legal del que no se ocupan los Incoterms, solamente se ocupan de la entrega física o la entrega del riesgo, pero no de la propiedad. Supongo que esto ya también lo están viendo en contratos internacionales. Para estas cuestiones, las partes deben prever disposiciones específicas en el contrato de compraventa. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no tienen duda, solo no digan nada. Bueno, la mejor manera de incorporar las reglas Incoterms. Hay que dejar clara la intención de incorporar las reglas Incoterms en el contrato mediante expresiones como regla Incoterm escogida más lugar designado más la leyenda Incoterms 2020. Es importante que hay que especificar el año de la edición para que no haya confusiones entre lo que diga CFR de 2020 contra CFR de 2010, que hay alguna diferencia. Siempre es importante poner el lugar designado, que significa el momento en el que, o el lugar en el que se va a entregar la mercancía. Hay que indicar el lugar designado de manera tan específica como sea posible. Si es posible poner la dirección exacta, mejor. Pero si se va a entregar en un puerto, pues tal vez indicar el puerto, Manzanillo, pues ya,
porque pues también depende de en dónde vaya a atracar el buque, ¿no? Por ejemplo. Pero si es, por ejemplo, en el comercio, en el transporte mediante autotransporte, ahí sí es muy importante la dirección, en dónde, en qué lugar específicamente, en qué almacén se va a entregar la mercancía. Y no es necesario utilizar el símbolo de la marca registrada. Incoterms 2020 y el porteador. Aquí, para efectos de esta clase, vamos a entender como porteador, si, esa palabra es sinónimo de transportista. Yo lo puse así porque así viene en el libro y porque es una traducción al español de España y en España sí se utiliza esa palabra más frecuentemente, pero nosotros generalmente nos referimos aquí en México como transportista, pero porteador es completamente lo mismo que transportista. En las reglas F y C, poner la mercancía a bordo del buque o en poder o a disposición del portador marca el punto donde se entrega la mercancía de vendedor a comprador. Por consiguiente, este es el punto donde el riesgo se transmite del primero al segundo. Ahora no tenemos ni idea de qué son las reglas F y C. No importa, pero lo que es importante aquí es mencionar que el momento en el que decimos que se entrega la mercancía es el momento en que pasa la responsabilidad y el riesgo del vendedor al comprador. Es el momento en el que ya es culpa del comprador. ¿Cuándo entrega el vendedor la mercancía al comprador? Al ponerla en poder del primer portador, del segundo o del tercero. Por ejemplo, en FCA, el portador relevante es el designado por el comprador. Lo mismo en FOB. Y en general, la entrega ocurre cuando la mercancía a bordo del porteador del comprador. La entrega ocurre cuando la mercancía está a bordo del porteador del comprador. En las reglas C, la entrega ocurre cuando la mercancía se coloca a bordo del buque en el puerto de embarque acordado. En cada una de las reglas se especifica claramente en qué momento se entrega la mercancía. Más abajo vamos a ir viendo que en cada caso en qué momento se entrega la mercancía, pero en general es cuando se entrega al transportista principal. Relación de Incoterms 2020 con otros contratos distintos al de compraventa. Esto era un título. Los Incoterms no forman parte de otros contratos distintos al de compraventa. Estos se aplican y rigen solamente para determinados aspectos del contrato de compraventa. Lo que digan las reglas Incoterms no vincula al porteador o al asegurador, ni a cualquiera de los bancos involucrados, ni a otra entidad. El porteador solo está obligado a emitir un documento de transporte como se exige en el contrato de transporte que haya formalizado con la otra parte de este contrato. No está obligado a emitir un documento de transporte que cumpla con las reglas Incoterms. Del mismo modo, la compañía aseguradora estará obligada a emitir una póliza por el nivel de cobertura y con las condiciones acordadas por la parte que contrata el seguro, no de una póliza que cumpla con las reglas Incoterms. Es decir, que lo que digan los Incoterms solo tienen efecto, solo hablan y solo tienen que ver con el contrato de compraventa. Ya sabemos que en una operación de comercio exterior hay otro tipo de contratos, por ejemplo, el contrato con el transportista, el contrato con la aseguradora, el contrato con la forwarder, eh, con las almacenadoras, etcétera. Pero los Incoterms no tienen efecto ni nada que ver con esos otros contratos. Cada uno tendría que negociar sus condiciones con el transportista. Y, por ejemplo, aunque el Incoterm diga cierta cosa respecto del transporte, el transportista no tiene la obligación de obedecer el Incoterm. El transportista te va a ofrecer el servicio que tú hayas contratado. Y tú como cliente o proveedor, como parte de la cadena de logística, tienes que asegurarte de que el contrato que estás eh, suscribiendo con el transportista tenga las características que tú necesitas considerando el Incoterm que negociaste con tu contraparte, con tu proveedor o con tu cliente. Entonces, solamente
afecta los Incoterms, el contrato de compraventa, nada más. Elegir la regla Incoterm correcta respecto del modo de transporte. Se ha conservado la distinción adoptada en las reglas Incoterms 2020 de agruparlas por familia. Reglas para cualquier modo de transporte que serían estas: XW, FCA, CPT, CIP, DAP, una nueva que se llama DPU, que sustituye a la antigua DAT, y DDP, y las reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores, que comprenden FAS, FOB, CFR y CIF. Bueno, CIF. Las reglas Incoterms denominadas marítimas están diseñadas para ser utilizadas cuando el vendedor coloca mercancía a bordo, o en el caso de FAS, al costado del buque, a bordo del buque o en un puerto marítimo o fluvial. Es en ese punto que el vendedor entrega la mercancía al comprador. Las 7 reglas Incoterms para cualquier modo de transporte o multimodales están diseñadas para ser utilizadas cuando la mercancía es puesta a disposición del porteador y o comprador en un lugar diferente de a bordo de un buque o al costado de este. Utilizar un Incoterm incorrecto, por ejemplo, usar FOB en una entrega en un aeropuerto interior, no tendría sentido y causaría confusión y problemas. Entonces, hay una distinción básica en los Incoterms, que son la familia de los multimodales y la familia de los marítimos o de vías navegables. Los Incoterms para marítimos se utilizan solamente cuando hay un barco de por medio, solamente cuando hay un puerto marítimo de por medio o un puerto fluvial, o cuando hay un transporte marítimo o fluvial. Y estas no se pueden utilizar, no tiene ningún sentido utilizarlas cuando hay un transporte tierra adentro, terrestre. Los multimodales pues sí se podrían utilizar con transporte, cuando hay transporte marítimo, pero depende de las condiciones de cómo se lleve a cabo la operación. Tal vez es mejor utilizar directamente el marítimo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a cambiar de sesión. Otra vez vuelvan a entrar a la misma sesión porque ya se nos acabó el tiempo. Ingresen a la misma, al mismo enlace, por favor. Ahorita nos vemos. Ay.